oportunidad y continuamos con el debate. Gracias, congresista de Belaúnde. Le damos la bienvenida al congresista Mauricio Mulder, a la congresista Patricia Donaire. Tiene el uso de la palabra el congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidenta. Presidenta, creo primero, efectivamente, hay que saludar que este tema esté puesto en debate. Es un tema sumamente importante, es nada menos que una reforma constitucional que tiene que ver con una incidencia sobre el modelo político y el modelo parlamentario que queremos para el país. Va a requerir una reflexión probablemente algo más sosegada y como usted señaló, con la presencia de expertos que podamos tener en esta comisión. Varias de las cosas creo que lo han resumido bien el congresista Velázquez Gesquén y el congresista Alberto de Belaúnde, en torno a lo cual probablemente no haya mucho que incidir, excepto que efectivamente a lo largo de la Constitución, lo que se llama la Constitución Histórica del Perú, la bicameralidad ha sido más bien la constante, no así la unicameralidad que tenemos ahora, y que por otro lado diversos países gozan de un sistema bicameral que a su vez ha terminado siendo en cierta manera benéfico para ellos. Sin embargo, también en honor a la verdad hay que decirlo que ni la bicameralidad por sí sola no es una solución para muchos de los retos del sistema democrático y parlamentario en general. Creo que el tema de la bicameralidad trae consigo varios otros problemas que deberíamos atender de manera paralela para que finalmente de aprobarse este cambio hacia la bicameralidad funcione como tal. Y de hecho, creo que esta discusión permitiría, entre otras cosas, abordar varios aspectos de la reforma política y de la reforma parlamentaria y de la reforma incluso del sistema de partidos políticos que, entrado desde un punto de vista del sistema de representación, nos podría permitir resolverlo. Algunos de estos temas se han mencionado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la representación proporcional en relación a la demografía del país y la subrepresentación, el tema de las funciones en relación a lo que podría ser una Cámara revisora respecto de una Cámara de primera instancia o Cámara de Diputados, como la que querramos llamar, el sistema de certioraria al que se ha hecho referencia el congresista de Belaúnde, que también está puesto en nuestro proyecto de ley, que no es sino un mecanismo por el cual una Cámara revisora puede pedir aquellos temas que quiere revisar, por ejemplo, cuando se tratan de derechos fundamentales, y no necesariamente una Cámara que sea pues un eco, un reflejo, una Cámara que duplique todas las funciones y toda la discusión que necesariamente se da en una Cámara de primera instancia. En consecuencia, son diversos los temas, en este momento de repente no va a generarse el espacio para tocarlos todos ellos. Sí quisiera incidir en alguno de estos, en algunos argumentos, ¿no? Primero, creo que la definición política, porque al final es una decisión política, la de adoptar un sistema bicameral para el país, tiene que ser concordante con un modelo de arquitectura institucional que queremos para la democracia en el Perú. Lo que no podría ser, recogiendo un poco la preocupación de la congresista Alcorta y de varios de mis otros colegas, es que lo que no podría ser es que terminemos armando una suerte de pequeño Frankenstein institucional en torno al tema de la bicameralidad que al final haga que la iniciativa en sí misma sea un fracaso, ¿no? Debería haber una coherencia institucional en relación al tema de la bicameralidad con funciones claramente definidas, con requisitos para quienes integren esta Cámara que estén políticamente bien definidas, las características de sus funciones. Nosotros hemos planteado un listado de estas funciones, por ejemplo, que sea una Cámara que permita revisar en última instancia las leyes de reforma constitucional aprobadas por las cámaras de diputados, pronunciarse sobre las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, pronunciarse sobre el tema del antejuicio político, emitir pronunciamientos respecto a iniciativas referidas como al certiorario en el que se les ha mencionado, designar algunos cargos especiales, en fin. Creo que este es un tema, presidenta, que apenas comienza. Saludamos, insisto, en que este tema esté puesto en el debate. Me pide una interrupción la congresista Donaire, que con el mayor gusto, si usted lo autoriza. Congresista Donaire. Gracias. En la misma línea expuesta por mi colega Gilbert Violeta, yo creo que esta discusión del bicameralismo va más allá de determinar la composición en sí del Congreso. Es un tema que tiene que traer también conexo el tema de la nueva conformación
política del Perú. Yo creo que hay que incidir también en el tema de los distritos electorales. Por eso es que mi proyecto, a diferencia de los demás colegas, no establece un número cerrado ni de senadores ni de diputados, porque yo creo que es algo que hay que discutirlo con especialistas que supongo que la comisión convocará respecto a los distritos electorales que debe tener el país. Esto va muy ligado al tema de la división de 2 cámaras legislativas. Igualmente, en la medida que hayan estados unitarios, generalmente es fácil elegir entre bicameralidad y unicameralidad. Pero cuando se trata de estados federales o de estados que tienden a buscar un proceso de descentralización como es el peruano, creo que la organización bicameral permitirá tener una mayor representación de las provincias, de las regiones. Por eso es que nuestro proyecto propone, en cuanto a la Cámara de Senadores, que hay una representación de 2 senadores por región, de tal manera que equiparemos a las regiones a la capital y no hay esa desigualdad, y empecemos realmente a fortalecer el proceso de descentralización en el país. Por otro lado, bueno, ya se habrá dicho acá que la existencia de 2 cámaras pues va a evitar que se aprueben leyes de manera muy rápida, permitir mayor debate, pero en el plano político lo que hay que puntualizar es que el sistema bicameral va de alguna forma a reforzar el trabajo de fiscalización y de control parlamentario, porque los juicios políticos que pueden ser iniciados y tramitados en la Cámara Baja, después pueden ser resueltos en la Cámara Alta, con lo cual no son los mismos que inician el proceso los que terminan resolviendo. Entonces hay diferencia entre los acusadores y los jueces que van a dirimir el conflicto. Saludo, al igual que el congresista, que empecemos este debate. No es un debate que va a ser fácil ni que va a durar poco, porque es una transformación fundamental de la estructura y composición del Congreso, y espero que se convoquen a especialistas, no solamente locales, sino internacionales, para recoger la experiencia en la región que ha tendido más por el sistema bicameral que el unicameral. Gracias. Congresista Violeta. Presidente, solo para terminar, un apunte final, porque yo también comparto que en este tipo de decisiones hay un costo, y ese costo en relación, pide una segunda interrupción al congresista Mulder con mayor gusto. Presidenta, un comentario a lo señalado por la congresista Donaire. Efectivamente, en muchos países hacen las asambleas nacionales en función del número de representantes que tienen, ¿no? Entonces se divide la población y después tienen Cámara de Diputados sobre todo, y también en algunos países Senado, que va creciendo de a pocos mientras va creciendo la población. Es decir, se establece, por ejemplo, 340.000 por representante, y hay una cifra de representación que hace que los distritos electorales sean sólidos. El tema se discutió en la Asamblea Constituyente del 79, en la del 93 algo menos, pero la dificultad que tiene esa propuesta es que inevitablemente lleva a que haya por lo menos 250 diputados y unos 120 senadores para un país de 30 millones de habitantes, para buscar más o menos la media de la representatividad. Y entonces la distorsión que tenemos en la actualidad, que es hacia la baja, en el sentido de que tenemos un parlamento del tamaño de El Salvador, que es un país de 5 millones de habitantes, la convertiríamos al revés, como sucede en Brasil, que tienen, claro, mucho más habitantes, pero tienen casi 700 diputados y 400 senadores. De manera que hay que buscar justamente el término medio, eso es lo complicado del tema. Gracias, congresista Mulder. Congresista Violeta, para... Sí, Presidenta, yo quería terminar precisamente con esta última idea sobre el tema de la subrepresentación. Y entiendo, además, y coincido con la congresista Alcorta, aunque son varios proyectos sobre el tema de la bicameralidad, no necesariamente todos son coincidentes, sino más bien hay como muchas diferencias. No creo que tampoco sea alguno el que tenga el monopolio de la corrección, sino más bien creo que son modelos, esquemas que se están planteando, y todos estoy seguro que son completamente válidos. Pero sobre el tema de la subrepresentación específicamente, creo que lo que se podría también utilizar, o por lo menos pensar para ponerlo sobre el debate, es una suerte, estamos tan mal subrepresentados que se podría utilizar una fórmula progresiva para que cada 5 años se pueda ir nivelando y al cabo de 2 o 3 elecciones se pueda más o menos alcanzar un número más óptimo, porque precisamente lo que ha señalado el congresista Mulder, también lo dijo el congresista Velázquez Esquén y antes el congresista Alberto de Belaunde, la brecha en la subrepresentación es tan alta que también tenemos que cuidar, y en esto
quiero hacer un énfasis, si bien es cierto, tenemos que tomar la decisión política de adoptar el esquema con los costos que ello supone, tampoco no debemos perder de vista la legitimidad que tienen que tener las reformas. En consecuencia, tenemos que buscar un punto que permita que la población tampoco vea en esto, ¿no es cierto?, se levante una enorme crítica ciudadana que haga que la reforma en sí misma nazca muerta. La congresista Lourdes Alcorta, y con esto termino, presidente. Una chiquita nomás, efectivamente, creo que todos estamos de acuerdo en el tema de la subrepresentación. El caso actual, ahorita que Madre de Dios tiene un representante y no tiene más, y si se va ese señor muere, no es de esa manera. Creo que actualmente, inclusive ahorita, más allá del debate de la bicameralidad, hay que solucionar también ese problema de esa región que tiene 1 o 2 representantes, porque también están subrepresentados, es verdad. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Becerril. Gracias, presidente. Yo quisiera traer a colación por qué hemos iniciado este debate. Este debate lo hemos iniciado porque de repente ha nacido acá el Parlamento comenzar a discutir ese tema. Yo creo que el origen de este debate se da en la medida de los bajos niveles de aceptación que tiene este Congreso. Yo creo que si es que la aceptación seríamos un 50-60%, nadie estaríamos hablando de un sistema bicameral. Yo creo que el tema fundamental que tenemos que evaluar es qué queremos solucionar con este nuevo sistema. ¿Qué vamos a solucionar? ¿Cuál es la materia en realidad en que queremos centrarnos? Obviamente es la calidad de los congresistas de la República. Y eso lo vamos a modificar, lo vamos a cambiar en la medida que haya 2 cámaras. El que haya 2 cámaras nos va a asegurar que finalmente haya mejores congresistas, mejor preparados, con más compromiso. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que evaluar. Decimos, por ejemplo, que la Cámara de Diputados debería ser más política, o la de senadores más académica. Yo pregunto, ¿cómo vamos a lograr que el país vote de esa manera? Seleccionando más académicos para senadores y más políticos para diputados. Yo creo que hay varios factores. Sí, adelante, congresista. Gracias, presidente. Parece que me expresé mal. Yo lo que hablaba es que las competencias y las funciones que va a tener eventualmente el Senado, que como repito, no va a someter a la de diputados, sino que va a complementar el trabajo, es que la naturaleza de las funciones que va a desempeñar el Senado de designar a los altos funcionarios, de ratificar a los que proponga el Poder Ejecutivo, de hacer una revisión de las normas, es evidentemente más técnico. Yo cuidé mucho de decir de que ponerle ese adjetivo de que el Senado es más reflexivo me parece un acto de soberbia innecesaria, ¿no? Pero yo lo hacía por las funciones, no porque pongamos, como algunas propuestas han hecho, de que los senadores tengan maestría o título profesional, por favor, no. Lo que creo es que las competencias, a eso me refiero, que son más técnicas que las que tiene la Cámara de Diputados, que por tener en sus manos el control político, evidentemente la naturaleza de su función es diferente. Gracias. En un momento también se habló de edades, ¿no es cierto? Como que si la edad te va a dar garantía que tengas más experiencia o más capacidades. Ha habido 10 constituciones con sistema bicameral y solamente 2 unicameral. Pero ¿acaso en su momento estas cámaras no han sido cuestionadas también? El último sistema bicameral, cuando se cerró el Congreso, ¿no fue, digamos, alabado por más del 78% de peruanos? Son hechos totalmente ciertos. Si queremos, por ejemplo, mejorar lo que son nuestras funciones principales, por ejemplo,
en calidad de leyes, calidad de representación o calidad de fiscalización. Por ejemplo, en el último tema, ¿cuántos congresistas hacemos en realidad fiscalización verdadera? Vas, te metes en el tema, finalmente evalúas, haces tu investigación y terminas denunciando, por ejemplo, a gobernadores, a alcaldes. De repente hasta llevas a un contralor, se hace una audiencia pública. ¿Y en qué termina eso? Colegas, no termina en nada. Y cuando pase el tiempo, si eres reelecto, entonces, cuando quieres fiscalizar, la población te dice un momentito. O sea, has venido acá, a tal audiencia, has fiscalizado acá, ¿en qué ha quedado? Absolutamente en nada. Eso sí nos delegitima. Nos quita, en realidad, la posibilidad de esa empatía que tiene que haber Congreso y sus votantes. Y en nuestras regiones, creo que en todas, están cansados que el congresista vaya a fiscalizar. ¿Y por qué no avanza esto? Porque termina en ¿qué? En una denuncia que hace el congresista ante el Ministerio Público o ante la Contraloría. El Ministerio Público, ya sabemos, 4, 5, 6 años, no pasó nada. Y si logramos que pase al Poder Judicial, 12 años y no pasa nada. Entonces también, o sea, parte de este cambio que queremos, que tiene que darse en el Congreso de la República, no solamente pasa por ser un sistema bicameral, pasa porque tiene cambios fuertes a nivel nacional, cambios estructurales. Hablamos, por ejemplo, de leyes, decimos, ¿no? A ver, incluso el presidente o el premier salió a criticar, ¿no? El 70% de leyes son inútiles, son declarativas. Bueno, yo en realidad no creo que haya leyes inútiles o que una ley declarativa de por sí sea inútil. Hay leyes declarativas que facilitan finalmente que se haga tal o cual obra, porque pone los reflectores a nivel del Ejecutivo que sí, pues le pueden dar prioridad. Así que yo con esa declaración del premier en realidad no estoy de acuerdo, creo que se ha extralimitado en esas declaraciones. Yo creo que en la medida que tendremos que buscar congresistas mejor preparados, ¿cómo vamos a querer tener, digamos, una legitimidad si congresistas traemos a trabajar acá al Congreso a exterroristas? Eso, ¿cómo creen? Sí, terroristas, es la palabra. ¿Cómo creen que la población ha tomado lo de la congresista Foronda? Y no solamente eso, no es un error de ella solamente. Cuando su bancada da una conferencia de prensa y todos atrás respaldando esa decisión, cuando en realidad traemos congresistas que no dan la talla, que tienen graves problemas de corrupción. Yo creo que habría que analizar bien si el poner un sistema bicameral va a ayudar a mejorar la percepción y la empatía y la legitimidad que tiene que tener el Congreso. Gracias. Gracias, congresista Becerril. Bueno, hemos visto, este es el congresista Mulder. Solamente una postilla final con respecto al último comentario del congresista Becerril. Efectivamente, no es por esa vía por la que van a llegar congresistas de mayor, digamos, peso, calidad, compromiso, ¿no? Quizá no haya una panacea para resolver ese tema, pero algunos proyectos sí. Y justamente, Presidenta, el proyecto que también ha generado mucha polémica y que yo he presentado en octubre del año 2016 y hasta el día de hoy esta comisión no me invita a sustentar, no lo dictamina porque ya lo sustenté, es aquel que dice que los partidos políticos deben darse el trabajo de reclutar a sus candidatos por lo menos con 2 años de anticipación, vamos a ponerle por qué 3, o 1 si quiere usted, ya en el extremo. Entonces ellos se encargan justamente de tamizar a sus candidatos y mejorar el nivel. Pero cuando uno los junta faltando 2 días, ¿qué 2 días? El último minuto, 2 horas, a las 10 de la noche del día del cierre todavía están llenando ahí los planillones, a ver quién entra y quién sale.
Entonces ahí es cuando se produce el fenómeno que ha señalado el congresista Becerril. Yo estaba en intervención, ¿no? Entonces puede, Presidenta, concederle una interrupción al congresista Becerril. Breve, congresista Becerril, por favor. Gracias, colega. Gracias, Presidenta. Claro, o sea, lo que ha planteado el congresista Mulder, y me parece que hay otro proyecto de ley también, es eso. O sea, cómo, digamos, tener partidos políticos sólidos que tengan militantes y finalmente poder hacer un trabajo serio de capacitación. ¿Cómo vas a capacitar a tus congresistas que vas a llevar si finalmente no tienes ni siquiera militantes, no tienes ni partido político, siempre buscas un ambiente de alquiler? Yo coincido plenamente con lo que dice Mauricio. Yo creo que ahí se da la complementariedad necesaria para que finalmente no estemos con este problema, porque de acá, ¿qué va a pasar? Cámara, diputados y senadores. De acá a 4 o 5 años, que sea el caso, igualito vamos a estar. No, entonces mejor volvamos solamente a una sola Cámara. Acá tiene que haber una solución integral al problema. Gracias. Gracias, congresista Becerril. Como lo anuncié, congresistas, esta reforma constitucional merece un amplio debate. Vamos a continuar con las intervenciones en las próximas sesiones. Vamos a invitar a los expertos. Hoy día mencioné algunos de los que ya tenemos en la lista. Les pido que hagan llegar sus sugerencias también a la presidencia. Y finalmente, como se trata de una reforma constitucional, la idea sería también buscar legitimarla con la población, porque como lo han señalado mis colegas, hay una férrea oposición de la población en general a esta clase de reformas o pensadas desde el punto de vista económico, que es una arista que también tendremos que evaluar. Yo quisiera darle el uso de la palabra al congresista mientras esperamos que termine el premier y el ministro en la Comisión de Presupuesto para que el congresista Mulder sustente el proyecto de resolución legislativa 1683 que propone optimizar las labores del Congreso de la República a iniciativa del grupo parlamentario Célula Parlamentaria Prista. Congresista Mulder tiene el uso de la palabra. A ver, Presidenta, bueno, no pensé. Este es un tema bastante sencillo. En realidad, nuestro Congreso ha sufrido muchas críticas por un tema de mecánica de trabajo. Cuando justamente la congresista Donaire, que se está yendo, estructuró un código electoral grande, sólido, importante, la dificultad que yo avisoré era que es bien difícil en un Congreso como el nuestro discutir un texto demasiado amplio, porque hace que la discusión se entrampe y como la mecánica de nuestra discusión es lenta, al final nunca salen ese tipo de proyectos. Por eso es que nosotros sacamos proyectos por lo general en donde se modifica un artículo, se establece 1 o 2 artículos. Los grandes textos no prosperan, Presidenta, porque basta que en un artículo alguien tenga una discrepancia y las discusiones se entrampan. Y eso es porque hemos, creo, desnaturalizado el periodo de receso que tiene el Parlamento. El Parlamento peruano, Presidenta, está en receso el mes de enero, el mes de febrero, 15 días del mes de junio, 15 días del mes de diciembre, el mes de julio. Son 4 meses en los que el Congreso no funcionan, ni comisiones ni pleno. Pero adicionalmente de las 8 meses restantes, tenemos una semana que es la llamada semana de representación. Y esas semanas, esas 8 semanas en sí, constituyen 2 meses más. De manera que en total, Presidenta, este Congreso solo trabaja 6 meses al año en materia legislativa. En representación no digo nada, pero en materia legislativa 6 meses al año. Y en la práctica, las comisiones solo logran reunirse 3 veces por mes. Nada más. Entonces, 3 veces por mes para una comisión es casi imposible sacar leyes y sacar textos importantes, modificaciones sustantivas, códigos, etcétera. Entonces, Presidenta, la propuesta que yo hago es la de asimilarnos a otros congresos de la región que también han tenido ese problema.
El receso parlamentario, Presidenta, cumplía siempre lo que es hoy en nuestro Congreso la semana de representación. Es decir, los parlamentos antiguamente sesionaban al llamado del rey o de la autoridad, veían determinados temas y después regresaban a sus localidades a ser los ciudadanos que eran. Y en la medida en que las exigencias de los parlamentos fueron creciendo, fue que ya se necesitaba de parlamentarios a tiempo completo o a medio tiempo para que pudieran dedicarse específicamente a la tarea de representar. Y por eso es que los parlamentos crecieron, sobre todo en todas las democracias, y empezaron a sesionar mucho más. La media internacional es el de recesos de 3 meses al año. En la mayoría de los países de América Latina es así. Tengo un cuadro que puedo alcanzarlo, Presidenta, en algunos minutos. En los Estados Unidos, por ejemplo, la Cámara de Representantes sesiona todo el año. Claro, son solamente 2 años los que tiene un representante de mandato, pero la reelección es indeterminada. Y el Senado sí tiene mayor etapa de receso, pero cada senador es elegido por 8 años. En Chile lo mismo. De manera, Presidenta, que el proyecto es muy sencillo. Es mantener la semana de representación, pero eliminar el receso. Es decir, que la facultad del presidente del Congreso de convocar a sesiones de pleno esté abierta todo el año y que las comisiones sesionen en todas las semanas. Claro, se está haciendo salvedad del periodo que está entre el 15 de diciembre, se señala ahí claramente, y el 2 de enero. Es una fecha que puede incluso tener cierta flexibilidad por las fiestas navideñas. Pero sí es importante que el Congreso por lo menos reinicie rápido en los asuntos que tienen que ver las comisiones, porque después cada mes se detiene por una semana ese trabajo y al final se termina frenando la capacidad legislativa del Congreso. Entonces, reduciríamos, si mantenemos 12 meses con 12 semanas de representación, reduciríamos lo que es en realidad el receso a 3 meses, en lugar de 6, como es ahora. De manera que, Presidenta, este proyecto es para eso. No es para chambear más ni nada de eso, sino, bueno, para poder mejorar el contenido cualitativo de nuestros debates, teniendo más posibilidad de espacios de discusión y haciendo que el Congreso deje de ser un cenáculo alejado de la percepción ciudadana, que eso es parte del tema de por qué el ciudadano no se siente representado por el Congreso. No solo porque es pequeño, sino porque no produce como debiera las leyes con la calidad que la ciudadanía las reclama. Y aunque se hacen los esfuerzos, y de hecho hay leyes que se están aprobando, no son suficientes para mejorar la imagen de un Parlamento que justamente tenga la capacidad